A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, entonces, ¿qué bautismos han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el Espíritu, en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo le impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Era un total de 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios. Sing to God, O kingdoms. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Se levanta Dios y se dispersa a sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego. Reyes de la tierra, cantad al Señor. En cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios. Rebosando de alegría, cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. The disciples said to Jesus, En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. "Now we realize Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. and that you do not." Por ello creemos que saliste de Dios. Because of this, Le contestó Jesús, came from God. ¿ahora creéis? Jesus answered them, Pues mirad, "You believe now? está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, Has arrived. en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. And you will leave Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. not alone. Os he hablado de esto Father is with me. para que encontréis la paz en mí. I told you this so that you might En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. you will have trouble. But take courage. I have conquered the world. Yo he vencido al mundo. Verbum Domini.
My homily today is going to Mi homilía hoy será en dos partes. Primero, para nuestra audiencia internacional, en especial hablando acerca de las lecturas de hoy. Tenemos una gran audiencia internacional. I was in Ireland and met Me enteré de esto cuando estaba en Irlanda y conocí muchos de aquellos que sintonizan la misa diaria. Un número de sacerdotes que me dijeron que era un gran aliento para ellos, y uno me contó acerca de un hombre que había estado alejado de la fe durante 2 años. when he asked him why he Y cuando le preguntó por qué había regresado, le dijo que estaba cambiando de canales y encontró EWTN y lo dejó encendido durante 2 años, así que ahora quería tomar ese paso de vuelta a la práctica de la fe. and one of the groups that I learned about Uno de los grupos de los que me enteré cuando estaba en Irlanda has put together ha another specifically for priests formado un grupo que reza específicamente por los sacerdotes, el apostolado de San Miguel, pero también tienen una hermosa página web llamada myfirstholycommunion.com para todos los que acaban de hacer su primera comunión o se están preparando. Quizás quieran mirar esa página web. La visité ayer y tienen muchos hermosos artículos acerca de niños, en particular niños heroicos. myfirstholycommunion.com. Una de las historias que tenían ahí era acerca de una pequeña niña china de 3 años de edad en los años 50, de nombre Mei, M-E-I. Y como su mamá era cristiana, la madre fue puesta en prisión en una época de persecución a la iglesia. La pequeñita Mei no tenía dónde ir, así que fue a la cárcel con su madre. Y había obispos, sacerdotes y monjas que estaban en la cárcel. No se les permitía celebrar la misa, pero los que estaban afuera, había sacerdotes fuera de prisión, give food les llevaban comida a los prisioneros. Típicamente lo que se hacía es un pariente o un amigo traía la comida para poder sobrevivir en la cárcel. Pero dentro del pan habían escondido hostias consagradas, de manera que los católicos ahí podían recibir la Sagrada Comunión. and there was one woman who Y había una mujer en aislamiento, en solitario, y ninguno de los demás prisioneros adultos podían visitarla, pero los guardias dejaban ir a la pequeña Mei donde quisiera. Tenía apenas 3 años de edad, así que ella escondió discretamente una de esas hostias consagradas en su mano, en su manga, y fue a esa mujer y fue a llevarle la comunión, lo cual fue un gran consuelo para ella en aquel entonces. in Holy Communion Porque en la Sagrada Comunión verdaderamente está la presencia del Señor. El Señor en el Evangelio habla de que tendríamos su paz, pero también tribulaciones. Las dos cosas van de la mano. Escuchamos en el Evangelio de hoy: les he dicho esto para que tengan paz en mí. Y en el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Así que la paz que Él va a dar no es opuesta. Podemos verla presente en las luchas de este mundo. Hay una paz que Dios, que Cristo nos da. A pesar de tener luchas en el mundo, podemos tener valor porque a través de Él y en Él podemos vencer al mundo. so May's little mother was La madre de Mei finalmente fue liberada y fue a su aldea junto con la pequeñita Mei. Y había un sacerdote misionero ahí durante un breve tiempo. Mei le rogó, tenía 4 años en ese momento, poder recibir su primera comunión. Ella entendía la realidad de la Sagrada Comunión. Así que el sacerdote le dio su primera comunión a los 4 años de edad. about a month later Y como un mes después, ella fue confirmada. the priest had to leave because of the El sacerdote tuvo que marcharse por la persecución. last thing he remembered Pero lo último que recuerda haber escuchado de Mei, él nunca se enteró lo que pasó con Mei o su madre después de eso, pero lo último que le dijo fue: no tengo miedo, he sido confirmada.
Así que ella tenía ese valor del Espíritu Santo. Y en la primera lectura de hoy, San Pablo está viajando dentro de lo que es Turquía hoy en día, en la parte del suroeste, en Efeso. Y aquí encuentra un grupo de discípulos cristianos, pero solo habían recibido parte del Evangelio, no sabían mucho acerca de la fe, solo habían sido bautizados con el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Así que Pablo los bautiza, pero luego les impone las manos y quedan confirmados en el Espíritu Santo. Y esto se manifiesta cuando empiezan a profetizar y hablar en lenguas. Así que hubo una manifestación después de haber recibido el Espíritu Santo. Este es uno de los textos que señala la realidad de los sacramentos, del bautismo, el bautismo que tenemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también la confirmación que es impartida mediante la imposición de las manos. Hay dos promesas que Jesús nos ha hecho. Una tiene que ver con la eternidad y la otra con nuestra vida terrenal. La que tiene que ver con la eternidad es que yo voy a preparar un lugar para ustedes. Así que recordamos su ascensión, la cual celebramos aquí ayer en esta diócesis, en algunos sitios. El jueves pasado fue celebrada. Y en la ascensión va a preparar un lugar para nosotros. Donde Él se encuentra, Él está llevando nuestra humanidad al cielo. Vamos a compartir su gloria. Él es nuestra cabeza y nosotros los miembros de su cuerpo. Donde nuestra cabeza va, nosotros esperamos seguirlo. Así que Él va a preparar un lugar para nosotros, para que estemos con Él. Esa es una promesa, la promesa con respecto a nuestra vida eterna, la vida con Dios, participando en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido bautizados en su muerte, compartiremos en su resurrección y finalmente en su gloria. Y luego la otra promesa que nos hace es con respecto a nuestra vida terrenal. Así que Él dice, no los dejaré desamparados. Y las últimas palabras del Evangelio de ayer, las últimas palabras del Evangelio según San Mateo. Escuchen, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que de forma muy particular, Él permanece con nosotros en los sacramentos. Su vida ha sido transmitida a los sacramentos y como un autor ha dicho, Él nos ayuda en las tribulaciones de la vida. Así que podemos pensar como si estuviésemos en barcas navegando por los problemas de este mundo. Y con nuestras velas tendidas, Él ha de darnos ese viento del Espíritu Santo para darnos suficiente consuelo, suficiente guía y consuelo para ayudarnos a cruzar las aguas turbulentas de este mundo para llegar al puerto de la vida eterna, esa vida de gloria con Él para siempre. Es una hermosa analogía. Pensar en las aguas turbulentas de esta vida. En el mundo habrá turbulencias, pero también dijo antes de eso, pero no estoy solo, el Padre está conmigo y les digo esto para que tengan paz en mí. Incluso en las tribulaciones de este mundo, el Espíritu Santo nos imparte paz, una paz más profunda que cualquier turbulencia. Como Santa Teresa de Calcuta dijo, la superficie de las aguas pueden tener olas y turbulencias, pero al fondo hay paz en el océano. En el fondo es tranquilo. Y eso es lo que tenemos en nuestra vida interior. Y ahora en especial para nuestra congregación, nuestra audiencia aquí en Estados Unidos, hoy es el Día de los Veteranos de Guerra, el día que recordamos a aquellos que cayeron en batalla, que hicieron el sacrificio final de sus vidas por nuestras libertades. En cada misa repetimos las palabras de
un soldado. En cada misa repetimos las palabras de un soldado. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Son las palabras de un soldado, de un centurión que acudió con fe a Jesús pidiéndole que sane a su siervo que estaba enfermo. Pero él no se veía a sí mismo digno de que el Señor acudiera. Así que repetimos esas palabras del soldado. El arzobispo Shin comenta que siempre vemos a los soldados de forma positiva en las Escrituras. Longinio, que estuvo en la crucifixión, quien conocía acerca del elemento de sacrificio en su propio servicio, diría, este verdaderamente fue hijo de Dios. Así que a menudo encontramos en la vida militar que aquellos que sirven en nuestro país están entregándose a algo más grande que ellos mismos. Hay cientos de historias de aquellos que se han puesto en riesgo en el campo de batalla, han entregado sus vidas, se han puesto en riesgo en el campo de batalla, y más de 1 millón de personas en nuestro propio país, hombres y mujeres, han realizado ese sacrificio final. Así que hoy es el día para recordarlos, recordar el sacrificio. Recuerdo en mis propios años de adolescencia haber visto con gran angustia acerca del conflicto de Vietnam a comienzos de los 70. Yo era adolescente en aquella época y me preguntaba si yo iba a ser enviado allá algún día a esa batalla. Afortunadamente para ti ese conflicto terminó antes que yo me graduase de la escuela secundaria, pero tengo un par de primos que eran mayores que yo que perdieron sus vidas allá. Aún tengo la estampita de oración de uno de ellos. Aún recuerdo su funeral, la tristeza. Tenía apenas 21 años. Su nombre era Gary Fraser. Así que él perdió la vida en ese conflicto. Y sabemos que hay muchos. Probablemente la mayoría de los estadounidenses conocen a uno o más que haya perdido la vida en el servicio a la patria o que sufran hoy en día por el servicio a la patria. Así que queremos recordar en especial a esas personas con agradecimiento, pero también rezar por el descanso de sus almas. Y también queremos ser agradecidos por las libertades que disfrutamos y que a menudo tomamos por seguro que vienen a gran precio. Al final de esta misa vamos a cantar el himno nacional. Un poco de historia sobre ese himno se llama El Dios de nuestros padres. El texto, la letra fue escrita en el centenario de la fundación de nuestra nación en 1876. Un hombre llamado Daniel Roberts escribió la letra para este himno y luego en el centenario de nuestra Constitución otra melodía sería utilizada, creada por un hombre de nombre George Warren. Y en escucharemos esta letra y un par de las coplas hablan del Dios de nuestros padres. Por el amor divino nos has guiado en el pasado, en esta tierra de libertad. Tú diriges nuestro destino. Sé nuestro Rey, guarda y cuidador. Tu palabra es ley. Nuestro camino es escogido por ti. Aléjanos de las guerras. Sé nuestro brazo fuerte, nuestro baluarte. Nuestra religión verdadera alegra nuestros corazones, nos llena de abundancia y nos da paz. Que Dios nos dé la paz. Renueva a tu pueblo en su trabajo. Guíanos en la oscuridad de la noche para llegar a la luz del día. Ahí es donde se encuentra nuestra seguridad. No es en este mundo, que siempre conoce luchas, que siempre conoce conflicto, que siempre conoce la tragedia de la guerra, sino que está en Dios. Y al colocarnos bajo Él,
bajo su cuidado, bajo su guía, dejando que sus leyes nos guíen. Y ahí es donde encontraremos nuestra paz verdadera. Nuestra paz duradera. Ahí tenemos esa esperanza de vida eterna. Hay una chispa de eternidad en aquellos que han sido bautizados en Jesucristo, aquellos que han sido confirmados en el Espíritu Santo. Hay una luz de la eternidad que está viva en nosotros. Esa chispa de la eternidad a la que estamos llamados y que ya empezamos esa vida de la gloria de la eternidad que se cumplirá plenamente cuando el Señor nos llame a casa. Que el Señor conceda descanso eterno a todos nuestros difuntos en las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, y que algún día compartamos también la gloria de nuestro Señor Jesucristo.